Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre de mi Señor Jesucristo. En este video revelaremos el poder de la sal como arma de guerra espiritual. Hablaremos de manera clara y sencilla para que todos puedan comprender su uso puro y correcto. ¿Sabías que hay 3 cosas que puedes hacer con la sal para romper toda maldición y atraer bendiciones de abundancia? ¿Por qué crees que Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra? Quédate hasta el final de este video, porque allí te mostraré la respuesta. Te aseguro que te sorprenderás con las revelaciones sobre la sal como arma espiritual. Primero, debemos reconocer una verdad absoluta: todo fue creado por Dios, por medio de Él y para Él. Nada existe fuera de su voluntad, y esto implica que Dios creó la sal con un propósito. No hay absolutamente nada en este mundo que no haya sido creado por la mano poderosa de Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas. Esta verdad resuena en cada grano de sal, cada gota de agua, cada chispa de fuego. Dios concibió la sal antes que la vida misma. En Génesis leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La sal, siendo un mineral, fue creada desde el comienzo. La Iglesia a menudo evita hablar de cómo Dios otorga autoridad, no solo a los humanos, sino también a las plantas, animales y elementos. Cada cosa tiene un propósito divino. Consideremos el fuego y el agua. El fuego tiene la autoridad de consumir todo lo que toca, mientras que el agua tiene la autoridad de dar vida. De manera similar, a la sal se le dio la autoridad de salar y obrar. El fuego devora, el agua da vida, y la sal preserva y purifica. Cada uno es un instrumento en las manos del Todopoderoso. Reflexionemos profundamente. Todos los elementos del mundo tienen un propósito divino. Así como la sal preserva los alimentos, ¿acaso no preserva también nuestra fe en tiempos de prueba? Deseo hacer una pequeña pausa para animarte a compartir tu experiencia con la sal en los comentarios. A muchos les inspira y fortalece escuchar el testimonio de otros cristianos. Muchas personas han encontrado alivio y sanación a través de su uso. Por ejemplo, una hermana vio un cambio milagroso en su vida después de ungir sus manos con sal. ¿Te has sentido mejor después de usar sal en oración? Cuéntanos tu historia y cómo Dios ha obrado en tu vida a través de este poderoso mineral. Continuemos. Las personas en tiempos antiguos creían que la sal tenía un poder increíble. Conservaba la carne, sazonaba los alimentos y, sorprendentemente, se usaba como moneda. En la Roma antigua, los funcionarios públicos recibían su paga en sal, de ahí proviene la palabra salario. La Biblia usa elementos físicos para hablar de lo espiritual. Jesús hablaba en parábolas para enseñar, pero no todo es simbólico. El aceite, el pan y el vino tienen roles sagrados en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite sin problemas pero dudamos del poder de la sal? Algunos piensan que la sal es cosa del mal, utilizada en rituales oscuros. Esto es una mentira del enemigo. Recordemos Juan capítulo 10 versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo quiere robarnos la verdad sobre la sal. Lo espiritual se manifiesta en lo físico. Dios usa lo que Él ha creado para cumplir su voluntad. Veamos el ejemplo del aceite. El aceite de la unción es mencionado 20 veces en las Escrituras.
Fue utilizado en el Antiguo Testamento para verter sobre la cabeza del sumo sacerdote y sobre sus descendientes, así como sobre el tabernáculo y sus muebles, para marcarlos como santos y apartados para Jehová. Pueden leer ejemplos de esto en Levítico capítulo 8 y Éxodo capítulo 25. A los judíos les fue estrictamente prohibido reproducir el uso del aceite de la unción para fines personales, como leemos en Éxodo capítulo 30. La receta del aceite de la unción contenía mirra, canela y otros ingredientes naturales. No hay ningún indicio de que el aceite o los ingredientes tuvieran poder sobrenatural. No era el aceite el que tenía poder sobrenatural, sino la obediencia a Dios en el ritual, lo que demostraba santidad. Si Dios te ordena ungir con aceite, hazlo. Reflexionemos profundamente. Dios nos llama a usar sus creaciones con propósito. Si Él nos dice que unjamos con aceite, ¿por qué no hacemos lo mismo con la sal? Estamos ignorando un arma poderosa que Dios nos dio. La sal, al igual que el aceite, tiene un lugar sagrado cuando la usamos según la voluntad de Dios. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 13 dice: Vosotros sois la sal de la tierra. No dejemos que el enemigo nos robe esta verdad. Solo 4 pasajes del Nuevo Testamento mencionan la unción con aceite. En Lucas capítulo 7 versículo 38, María unge los pies de Jesús en adoración. En Santiago capítulo 5 versículo 14, los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos para sanarlos. En Hebreos capítulo 1 versículo 9, Dios unge a Jesús con óleo de alegría, declarando: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Estos actos nos muestran que Dios usa lo material para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad. Consideremos otro ejemplo, la vara de Moisés. Dios otorgó poder a la vara que Moisés llevaba en sus manos para manifestar su poder. Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Jehová dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Éxodo capítulo 4 versículo 2 al 3. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. Los profetas usaron agua, sal, aceite, mantos y varas en su ministerio. No adoraban estos objetos, sino que los empleaban como herramientas en actos proféticos. Entendían que el uso diario de estos elementos podría convertirlos en meros rituales religiosos. Todo lo que hemos discutido está basado en la Biblia, nada ha sido alterado. Es simplemente la palabra de Dios. El enemigo es un usurpador. En algunos países se dice está salado para referirse a alguien con mala suerte, asociándolo a la brujería, pues se sabe que los brujos usan sal para maldecir. Negar estas prácticas sería ignorar la realidad del mal en el mundo. La maldad y la gente perversa existen. No hay magia blanca que provenga de Dios. Todo acto que no es guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es brujería. El enemigo, como usurpador, imita y corrompe lo que Dios crea, intentando usar las armas de Dios en su beneficio. Es un imitador perverso que roba las armas de Dios y corrompe su creación. Satanás ofreció a Jesús los reinos del mundo, una autoridad robada al hombre. En Mateo capítulo 4 versículo 8 al 9 se relata cómo el tentador ofreció a Jesús los reinos del mundo. De nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Pero el hombre,
por su desobediencia, fue despojado de esa autoridad, permitiendo a Satanás usurpar los reinos del mundo. Reflexionemos profundamente, ¿estamos conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo sagrado? ¿Usamos las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito? Recordemos siempre que lo material puede ser un reflejo de lo espiritual, y que nuestro deber es usar estas herramientas con fe y obediencia a Dios. Tal como se dice en Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar la sal tras la creación mineral. La historia de Sodoma y Gomorra, relatada en Génesis capítulo 19, es conocida. Lot, buscando placeres mundanos sin la guía de Dios, eligió vivir en estas ciudades depravadas. La depravación sexual y el pecado llegaban hasta el cielo. Dios castigó a la esposa de Lot por su desobediencia, convirtiéndola en una estatua de sal. Aquí, la sal se utilizó para castigar el pecado de la desobediencia. No fue Satanás, sino Dios quien usó este mineral para ejercer su justicia. En Levítico capítulo 12 menciona, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Aquí, Dios ordena al hombre esparcir sal sobre cada ofrenda. Toda ofrenda significa que no hay excepciones, y el mandato jamás falte subraya la perpetuidad de esta práctica para los israelitas. Salar las ofrendas era obligatorio para purificar las impurezas. Este pasaje revela otra cualidad de la sal, la purificación. En Crónicas se afirma, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo un pacto de sal? Dios establece pactos con el hombre utilizando herramientas simples y naturales como la sal. Este versículo muestra otra cualidad de la sal, el pacto perpetuo. Repasemos, hemos visto tres atributos principales de la sal en lo espiritual: purificar, pactar y maldecir. Estas cualidades revelan la profundidad y el propósito divino en el uso de este mineral. Ahora reflexionemos un poco. ¿Por qué el brujo utiliza la sal para hacer brujería? Utiliza precisamente este elemento porque ha comprendido el atributo espiritual que representa la sal. Se dio cuenta de que es un mineral creado por Dios Todopoderoso, que trasciende el mundo material y el mundo espiritual, y que le fueron dadas estas tres autoridades específicas. Si se usa en su contra, podría causarle mucho daño. El enemigo intentó hacer creer al cristiano y al mundo entero que la sal es un instrumento del mal que solo los hechiceros usan. Pero hoy comprenderás que la sal no es una herramienta oxidada usada solo en el Antiguo Testamento y dada al olvido. Hoy sabrás que el pacto de sal es perpetuo y para siempre, y que si el cristiano dejó de usarla, es porque fue engañado astutamente. Hoy es el día que dirás basta a los engaños. Hoy es el día de la verdad. Gloria a Dios. La sal y la maldición. Al principio del estudio vimos que la mujer de Lot fue convertida en una estatua de sal. Esto tiene mucho que ver con Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio capítulo 29 se menciona, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras,
cuando vean las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de las cuales Jehová la habrá hecho enfermar, azufre, sal, abrasando toda su tierra. No será sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Azufre y sal son símbolos de maldición en la tierra, impidiendo que cualquier hierba crezca. La sal, acompañada de azufre, destruye. Ahora entiende por qué los brujos usan sal. Lo que originalmente fue para justicia, hoy se usa contra los hijos de Dios, no porque la sal sea maligna, sino porque hemos abandonado los actos proféticos y los instrumentos que nos fueron dados. La sal es nuestra herencia. Si usted es hijo genuino de Dios, no debería temer al brujo que usa sal contra su casa, trabajo o negocios. Usted tiene la autoridad para deshacer cualquier brujería y revocar maldiciones. En Sofonías capítulo 12 dice, por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. La sal se relaciona con Sodoma y Gomorra, Moab y Amón. Moab y Amón son hijos del incesto entre Lot y sus hijas, nacidos tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este acto de depravación produjo dos pueblos malvados que continuamente guerrearon contra Israel. La perversión sexual trae maldiciones sobre generaciones. Muchos no entienden por qué sus familias enfrentan problemas, matrimonios fracasados o abuso. La raíz puede estar en los actos inmorales de los antepasados. Muchas veces no comprendemos por qué hay ciertos problemas en nuestras familias, por qué nuestros hijos no pueden llevar un matrimonio exitoso, o por qué hay violadores y violados en el entorno familiar, incluso siendo cristianos. Esta es una situación lamentable. Sin duda, la causa podría ser la degeneración heredada a través de los actos inmorales de nuestros antepasados. Para liberar a sus hijos de estas maldiciones, el anterior versículo de Sofonías ofrece una respuesta. Tome la sal consagrada a Dios y repita esta oración. Padre mío, Dios de Israel, gracias por encontrarme y darme tu palabra. Perdona los pecados de mi familia, de mis abuelos y mis padres. Perdona la depravación sexual de mi familia. Hoy tomo la sal consagrada para tu altar y seco el mal que hasta hoy llevaba mi familia. Esparzo la sal sobre mi vientre. El asolamiento dejó el lugar donde habitaba el pecado de Sodoma y Gomorra. A partir de hoy dejaré toda maldad para que tu verdad, tu piedad y tu misericordia reinen sobre mí y mis generaciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La sal es el único elemento en la Biblia usado para bendecir y maldecir. Es un arma de Dios heredada a sus hijos, pero el enemigo la usa contra nosotros. No tema, Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En la Biblia, la sal aparece en contextos de maldición y bendición. El Salmo capítulo 107 versículo 33 al 34 dice, Dios convirtió los ríos en desiertos, secó los manantiales. Él convirtió la tierra fértil en tierras salitrosas por causa de la maldad de sus habitantes. La sal marca una tierra estéril, un castigo por la maldad. Los cristianos rara vez usan la sal para maldecir, lo cual es bueno, ya que debemos tener un amor genuino.
Pero un hijo de Dios debe saber cuándo usar la sal para la guerra y cuándo para la paz. Las sales son un arma de guerra y de paz. Aquí nos enfocamos en la sal como arma de guerra. Un ejército está hecho para la protección de un país y se usará en el momento oportuno, cuando un invasor intente tomar por la fuerza el territorio. Mientras los invasores no intenten tomar el país, el ejército estará en forma pasiva, pero siempre preparado para la guerra. Lamentablemente, en la guerra espiritual el enemigo ya está atacando el territorio cristiano, y la sal debe ser usada para maldecir al ejército enemigo. Tome la sal consagrada para Dios y espárzala en su casa, su barrio y su ciudad. Ahora te invito a que hagas esta oración con autoridad. Padre mío, Dios de Israel, este día tomo la sal del pacto y la esparzo sobre toda mi ciudad, casa, barrio, iglesia y seco toda obra del enemigo, toda brujería, toda idolatría. Deshago todo pacto que el brujo y el hechicero han hecho sobre esta ciudad y le doy un ultimátum al brujo: si no se arrepiente de todo su mal, él mismo caerá bajo la mano poderosa del Dios vivo. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús y ato todo espíritu de venganza que quiera ir en mi contra y en contra de los míos. Desde hoy y para siempre, nunca más se levantará la maldad en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Así se escriba y así se cumpla. La sal es poderosa. Eliseo salió al manantial de las aguas, echó sal y dijo: así dice el Señor, he purificado estas aguas. De allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Este es el versículo más recordado sobre la sal. Eliseo, un hombre con la doble porción del Espíritu, usó la sal que Dios le concedió y sanó las aguas en el nombre del Señor. Ezequiel capítulo 4 dice: cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los serán en holocausto a Jehová. Los animales ofrecidos a Dios debían ser purificados con sal antes de ser quemados. Esto nos muestra la importancia de la sal en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Piensa en el dinero. Pasa por muchas manos antes de llegar al altar de Dios como ofrenda o diezmo. ¿Sabes por dónde ha pasado ese dinero? Tal vez por ladrones, asesinos, contrabandistas, casas de prostitución, casas de brujos, etc. La sal consagrada a Dios es un arma de purificación capaz de purificar el dinero que llevas al altar. Regla de oro: si quieres consagrar sal para Dios, tómala con reverencia y respeto. Si compras sal para consagrar, compra un paquete entero y destina el 100% al servicio de Dios. Usa esa sal para nada más. Úsela solo y exclusivamente para honrar a Dios. No puedes usar un poco para Dios y otro poco para cocinar. Entiende que compraste la sal únicamente para ser usada en el altar. Al igual que destinas la sal comprada únicamente para Dios, así debe ser el recipiente que usarás. No busques un frasco viejo en casa, compra un recipiente nuevo y dínalo especialmente para honrar a Dios. Esta misma norma debe ser empleada con el aceite. Muchas iglesias, al recibir los diezmos y las ofrendas, esparcen sal sobre ellas y oran a Dios para que sean purificadas de toda impureza, tal como se explica en Levítico capítulo 2. Aunque no todas las iglesias practican este acto profético, hay personas que sí entienden que el trabajo de sus manos debe ser puro. Por lo tanto, ellos, antes de dar el diezmo, lo limpian en casa utilizando la sal que fue consagrada para dicha tarea. El pacto, según Números capítulo 18, dice:
Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Estamos leyendo la misma Biblia. Aquí dice pacto de sal perpetuo. El pacto de sal sigue vigente en la actualidad y seguirá siéndolo para aquellos que honran a Dios. Y usted me dirá, pero eso era para los israelitas. Pues le diré que ustedes son rama injertada bajo el amor del mismo Padre que da a quienes le buscan en las sagradas escrituras. La sal, por sus cualidades como elemento conservador, simboliza la durabilidad y la lealtad, lo eterno, y es utilizada como señal de pacto. Lo esencial de un pacto es que sea perpetuo, y por eso la sal es un buen símbolo para ello. Por otro lado, en Oriente, debido a que la sal evitaba el deterioro, llegó a ser un símbolo de estabilidad y permanencia de la amistad. De acuerdo a las costumbres antiguas, un lazo de amistad se establecía a través de comer sal. El tomar la sal y colocarla en una comida entre dos personas es una garantía de amistad duradera, una promesa de fidelidad perpetua que aseguraba la permanente solidaridad de las partes. Dos personas compartían una comida sazonada con sal, y eso las comprometía a no traicionarse ni dañarse mutuamente. Se decía que, una vez que alguna persona comía por medio de una comida, la sal de un hombre, se hacían amigos de por vida. El Eterno quería que cada sacrificio fuera un recordatorio de la relación con Él. Cuando se hacían pactos, los protagonistas del mismo solían comer juntos, incluso comían sal, lo que denotaba lealtad y fidelidad perpetuas al pacto celebrado. Por lo tanto, se entendía que un pacto de sal debía ser cumplido sin falta. Números capítulo 18 menciona que el incumplimiento o la traición al pacto de sal muchas veces se pagaban con la muerte. En una ocasión, un historiador americano se encontraba investigando en una ciudad del Medio Oriente y, sin darse cuenta, la noche cayó sobre él. El hombre, sabiendo lo peligrosas que eran esas carreteras por la noche, decidió pasar a una de las tiendas que estaban por el camino. Lo más probable es que esa tienda que encontró fuera de personas que asaltaban a los viajeros que se perdían por el camino, pero esto no le importó. La noche era fría y el peligro acechaba. El americano, acercándose a la tienda, habló con el dueño diciéndole que la ciudad a la que iba estaba muy lejos, y que por la noche era muy peligroso seguir por la carretera, ya que corría el riesgo de perderse o algo peor. El hombre de la tienda le dijo, ¿acaso no sabes que yo soy un ladrón? ¿Cómo sabes que no te mataré y te robaré lo que llevas? Sí, sé que eres un ladrón, le dijo el viajero, pero haré un pacto de sal contigo. Entonces el ladrón le respondió, ven, pasa, bendito del Señor, y siéntate. El ladrón puso pan sobre la mesa y lo sazonó con sal, y ambos comieron. A la mañana siguiente, el americano se levantó y el ladrón estaba vigilante en la tienda, cuidando las pertenencias de su huésped. El ladrón contó las pertenencias del viajero y se las devolvió con toda amabilidad. El americano subió a su vehículo y continuó su viaje, escoltado por el ladrón, quien lo acompañó y protegió todo el camino hasta la ciudad de destino. El ladrón sabía que pactar con sal con un hombre es un servicio a Dios y lo honraría hasta el día que muriera. El pacto de sal en el Oriente aún es válido hasta el día de hoy, y es un acuerdo mutuo válido hasta el fin de los días, incluso después de la muerte de uno de los que han pactado. Un comerciante fue al campo a comprar 100 ovejas,
pero al llegar se dio cuenta de que el pastor tenía 300 ovejas y las quería vender todas. El comerciante se dio cuenta de que no tenía el dinero suficiente para comprarlas todas. Entonces el pastor de ovejas le dijo: hagamos un pacto de sal con la promesa de que yo te daré las 300 ovejas y tú, en un lapso de 60 días, me pagarás las 200 restantes. Ambos aceptaron y comieron un alimento sazonado con sal. El comerciante se llevó las 300 ovejas. 30 días después, el comerciante murió, pero su hijo era consciente del pacto que su padre tenía con el pastor. A los 60 días, el hijo del comerciante honró el pacto que su padre hizo con el pastor y pagó el resto del dinero adeudado. Quiero que entiendan bien esto: el pacto de sal es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre. Es una relación equilibrada. No puedes decirle al Señor: pacto contigo, y luego vivir como quieras. Dios honra a quienes le honran. Su promesa es que serás su hijo y Él, tu Padre. Sin embargo, debes recordar los mandamientos de tu Dios. Éxodo capítulo 20 habla del Valle de la Sal, donde la victoria es para quienes luchan por su bendición. Según Samuel, David se hizo famoso cuando regresó de derrotar a 18,000 arameos en el Valle de la Sal. Él mismo mató a 10,000 edomitas en el mismo valle, y tómasela en batalla, llamándola Jogel, nombre que conserva hasta hoy. Esforzándose, Amasías reunió a su pueblo y fue al Valle de la Sal, donde mató a 10,000 hombres de Seir. El Valle de la Sal es donde los israelitas derrotaron a sus enemigos en 2 ocasiones, siendo la primera la victoria de David sobre los 18,000 arameos. Los estudiosos no pueden ubicar exactamente el lugar descrito. Sin embargo, Samuel nos relata que en este lugar David fue enaltecido por su pueblo al lograr una victoria poco común en las guerras. Qué difícil batalla le esperaba a David con tantos enemigos en su contra y un ejército que superaba en número a los israelitas. Pero quizás Dios estaba con él. En efecto, David obtuvo la victoria en el Valle de la Sal, venciendo a los 18,000 soldados. Pero quiero explicarte algo de este breve relato: si no peleas tus batallas, no ganarás. Muchos crecimos con la frase Dios pelea nuestras batallas, pero es una verdad a medias. Dios ganó la guerra, todo está hecho, pero tú debes luchar tus propias batallas, pelear por tus bendiciones. Es una mala costumbre que han adquirido los cristianos modernos de solo orar y clamar. Déjame decirte que Jesús es el Verbo, la palabra hecha carne, y que sus palabras estaban acompañadas de acción. ¿Se dedicó solo a orar? Claro que no. El Maestro, al igual que David, sabía que las batallas se enfrentan poniendo en obra la fe que profesaba. Sí, es un hecho que debemos orar, ayunar y alabar, pero también hay un tiempo de poner en movimiento lo que creemos con el corazón. Para el israelita, la sal es algo muy importante. Con sal sellaba el pacto de Dios con el hombre, con sal se purificaban las ofrendas, con sal se bendecía o se maldecía. Pero ese día, David tenía que probarle al pueblo que Dios estaba con él, que la sal del pacto estaba sobre su cabeza y que la victoria vendría de la mano de Jehová. Ahora bien, ¿tú qué quieres las bendiciones de Dios? ¿Qué haces para alcanzarlas? ¿Esperas sentado o solo oras en tu casa y esperas a que Dios se presente? ¿Solo te congregas en la iglesia y con eso te conformas? Nosotros, los cristianos, tenemos por costumbre esperar la respuesta de Dios, y eso es todo. No queremos hacer sacrificios,
no queremos hacer nada más de lo justo y necesario para poder ser considerados buenos creyentes. Somos conformistas, pero no agradecidos. Queremos alcanzar la mayor de las bendiciones con el mínimo esfuerzo. ¿Qué debe hacer un cristiano para alcanzar sus bendiciones? La respuesta es fácil: pelea por ellas. La historia de David es un ejemplo de que la sal puede bendecir o maldecir. Si vas a la batalla dispuesto a vencer, la sal será para bendición. Si vas a la batalla con la idea de que se hace lo que se puede, pues la sal será tu perdición. Así trabaja el brujo. Si un brujo maldice tu casa con sal y tú no estás consagrado a Dios, esta maldición caerá sobre ti. Pero si entiendes que la sal es un arma hecha para ti, y honras a Dios y eres fiel, entonces ninguna plaga ni maldición tocará tu casa. Un cristiano debe orar, ayunar, consagrarse, ser justo, piadoso y recto delante de Dios, viviendo espiritualmente. Si no se vive en el ámbito espiritual, entonces algo falta en la vida. La sal es el principio de esta lucha. En muchas ocasiones, Jesús sanaba solo con su palabra, pero en otras utilizaba actos proféticos, demostrando que era el Hijo del Creador de todo. En Juan capítulo 9 se relata que, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que pecó este hombre ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario que haga las obras del que me envió, mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego con el lodo, diciéndole: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El hombre fue, se lavó y regresó viendo. Tal vez aún no has comprendido lo que intento explicarte, por eso daré algunos ejemplos de las plantas. Sabemos que Dios creó todo lo que existe y que todo fue hecho para su gloria. Entre todo lo creado, hay plantas que fueron hechas para sanar el cuerpo humano y animal, y algunas tienen propiedades para curar enfermedades graves. Muchos medicamentos de hoy en día son derivados de estas plantas, como la aspirina y la morfina. Ahora bien, ¿las plantas son espirituales o materiales? Claramente, me dirás que son materiales, ya que pertenecen al mundo físico que conocemos. Pero, ¿qué pasa si te digo que las plantas comenzaron su existencia en el mundo espiritual? Al inicio de la existencia no había nada, solo un enorme vacío, y de repente, la creación de todo, el Génesis. El mundo físico que conocemos es el resultado de traer lo espiritual a lo material. Primero existió en el pensamiento de Dios y luego se formó en el mundo mortal. En palabras de Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Jesús es espíritu hecho carne. Cuando trasladamos lo espiritual al mundo material, es cuando ocurren los milagros. La sal es solo sal hasta que se une con lo espiritual, y en lo espiritual es pacto, limpieza, bendición. Jesús mismo unió lo espiritual con lo físico. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y lo aplicó en los ojos del ciego. La tierra es solo tierra, claro, pero del polvo de la tierra fue creado el hombre. La saliva es solo saliva, pero también es agua, y el agua fue creada para dar vida.
Jesús reconoce esto y, mediante su autoridad, une lo espiritual con lo material para provocar un milagro. Sin embargo, hay un punto clave en esto, y está en Juan capítulo 9. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, enviado, punto. Juan capítulo 9 versículo 7. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. La acción completó el milagro, la obediencia y el actuar producen bendición. Resumen final. La sal ha sido utilizada como herramienta de guerra desde los tiempos del Antiguo Testamento, representando el convenio entre Dios y David. Se empleaba para purificar las ofrendas y condenar aquellos lugares marcados por el pecado. Simbólicamente, las representa lo perenne, se usa para purificar, maldecir y establecer pactos. Su manejo debe ser meticuloso y puro, desde la compra, dedicándola y utilizando utensilios nuevos reservados solo para este propósito. Al emplear la sal, el creyente debe estar dedicado a Dios y vivir como un verdadero hijo de la fe. Se utiliza la sal en zonas afectadas por maldiciones de hechiceros, pecado y la maldad humana, en lugares que los espíritus malignos rehúsan abandonar, rezando e intercediendo durante el acto y restringiendo cualquier espíritu de venganza. Además, la sal se aplica para eliminar maldiciones de corrupción transmitidas de generación en generación, aplicándola sobre el vientre y renunciando a cualquier lazo ancestral. También se debe esparcir sobre los diezmos y las ofrendas presentadas en el altar, orando por la purificación de estos. En el hogar y lugares consagrados, la sal se dispersa para afirmar que están protegidos por la gracia divina y que ningún ente maligno o hechizo tiene poder sobre ellos. En culturas orientales, la sal simboliza un compromiso mutuo de no traición ni daño, estableciendo un vínculo de confianza y lealtad eterna. Sin embargo, la sal no tendrá efecto alguno sin la fe y el compromiso hacia Dios. Advertencia final. ¿Alguna vez has oído hablar de la serpiente de bronce que Dios ordenó construir a Moisés en Números capítulo 21? Después de partir del monte Jor, camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, el pueblo se desanimó y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para morir en este desierto? No hay pan ni agua, y estamos cansados de este pan liviano. Entonces Jehová envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, y muchos israelitas murieron. El pueblo fue a Moisés y dijo, hemos pecado al hablar contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite estas serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Jehová le dijo, haz una serpiente ardiente y colócala en un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguien era mordido y miraba la serpiente de bronce, vivía. Dios fue misericordioso con su pueblo, proporcionando un instrumento visible para que los israelitas pudieran verlo y ser salvados del veneno. Cuando tenemos un milagro tangible, como una estatua, es más fácil tener fe. Pero la historia no termina aquí. El pueblo de Dios volvió a corromperse. En Reyes capítulo 18, Él quitó los lugares altos, rompió las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neustán. El rey Ezequías destruyó la serpiente porque el pueblo de Israel olvidó que el milagro venía de Dios y no de una estatua. Lo mismo sucede con la sal. Debe ser un instrumento al servicio de los hijos de Dios,
no venerada ni usada a la ligera. La sal es un medio para manifestar la autoridad de Dios. Sé correcto, sé un siervo fiel y no cometas el mismo error de los israelitas. Usa las herramientas de Dios correctamente y siempre tendrás el favor de tu Padre Celestial. Sean bienaventurados. Bendiciones. No vivas en quejas, llantos o autocompasión. Eres un guerrero en tiempos de guerra y la única meta es avanzar. No hay retroceso. Un cristiano nunca retrocede. Un cristiano es fiel a su Dios en las buenas y en las malas. La fe nunca debe disminuir. Si eres cristiano, vive sobrenaturalmente. Si te ha sorprendido lo que has aprendido sobre la sal en la Biblia, no olvides compartir este video con tus amigos para que también descubran esta verdad oculta. Suscríbete al canal para no perderte más revelaciones como esta y deja tu comentario abajo, queremos saber tu opinión. No dejes pasar la oportunidad de compartir la palabra. Y que mi Dios te bendiga grandemente.